Hola a todos, hoy voy a mostrar cómo podemos pasar datos desde un componente hijo a otro componente padre usando outputs. Por ejemplo, si tenemos un componente B implementado a un componente padre, un componente A, y dentro del componente hijo tenemos, por ejemplo, un dato que estamos escribiendo desde el componente hijo, luego queremos pasar este dato al componente padre, pues eso lo podemos hacer usando output. Vale, lo que tenemos aquí es un componente padre y dentro del componente padre tenemos un componente hijo de una tabla con dos filas. Lo que voy a crear es dentro del componente padre, voy a crearme aquí, bueno, antes de todo en el TypeScript, voy a crearme una variable, no sé, durante string, que sea así. Vale, lo que voy a escribir aquí es un texto. eh, Algo de un div. Bueno, my name is. Y voy a pasar la variable. Si lo miramos ahora, estaría my name is y estaría vacío porque esto todavía no tiene ningún dato. Está vacío. Lo que vamos a hacer es recibir este dato desde el componente hijo aquí. Eh, Vamos a escribir dos campos, un campo para el texto y otro campo para el botón, para guardar el cambio. Un div input placeholder y por ejemplo aquí input botón save. Un poco más clases 25, esos dos class. Sí. Bueno, pues si miramos ahora mismo cómo está, tenemos dentro del componente hijo un campo de tipo text y un botón. Y todavía aquí en el my name is se queda vacío. Nada, pues lo que necesitamos es tener el dato name, que antes de todo vamos a crear un método username string, bueno, debe ser name string. Vamos a pasarle click. Aquí hay que pasar name el valor de este campo. Vale, pues lo que tenemos que hacer ahora mismo es crear el output.
output, por ejemplo, add new name event. Y eso tiene que ser event. Mm, Aquí tenemos que pasar eh, el objeto que vamos a enviar. En nuestro caso es un tipo de tipos, bueno, es un string, un texto. Así que aquí vamos a escribir string igual new. Vale. Y lo que necesitamos ahora mismo es pasar solamente esto. Bueno, this next, next y pasar el valor. Bueno, pues la parte del hijo ya está preparada. Lo que necesitamos es volver al padre volver al padre, y desde aquí tenemos que crear un método. Bueno, antes de crear el método podemos poner el, el parámetro del output. Los outputs deben ser entre paréntesis y los inputs entre corchetes. Aquí y aquí hay que crear el método que va a llamar el hijo. Pues por ejemplo, add user name, data string, y aquí tenemos que tener igual a data. Bueno, aquí nos falta el this. Vale, esta parte está lista. Aquí lo que tenemos que pasar es event. Y bueno, con esto es el método que está del padre, y esto es el parámetro del hijo. Nada, pues si volvemos aquí, my name is, todavía está vacío. Voy a escribir Teodor y voy a guardar, y el padre ha cambiado. Bueno, gracias.